a grabar, pero ya se han sumado varios. Eh, bueno, comenzaríamos este ya sería entiendo, el sexto, ¿no? O quinto conversatorio del año, eh, que tiene que ver, digamos, con las prácticas profesionales de la línea de psicología educacional eh, del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Y agradecemos a todos los que se están sumando ya a esta altura del año a este espacio de reflexión de debate, digamos, de discusión sobre la realidad de la psicología educacional, de la psicología escolar hoy en día, ¿no? Incluso, bueno, muchos de estos conversatorios se han ido sistematizando y han sido también fuente de nuevas preguntas, nuevos temas a debatir, nuevos temas para investigar en relación al desarrollo de esta disciplina. Hemos discutido sobre el tema de las necesidades educativas especiales, sobre las tensiones del psicólogo en pandemia, sobre los temas del rol del psicólogo en la escuela, entre otros temas de alguna manera que surgen como temas emergentes de la práctica, ¿no? en psicología educacional. La escuela, digamos, impulsa y detiene también a veces las transformaciones sociales que surgen en la sociedad, ¿no? Y tras la pandemia, bueno, ha estado expuesta a muchas más tensiones, ¿no? La inclusión educativa se ha instalado como un tema urgente en la escuela actual y a veces, digamos, las mismas resistencias que genera la escuela hacían parecer que la escuela va a quedar incluso fuera o queda a veces retrasada de los cambios que pasan en la sociedad. Sin embargo, la diversidad de la escuela se sigue expresando cotidianamente, ¿no? Y lo va a seguir haciendo. Este constante bullir pareciera ser la fuente de la transformación educativa, ¿no? Sin embargo, la escuela cruje, como siempre, ¿no? Con cada cambio y que se propone, sobre todo cuando este cambio viene desde los márgenes, ¿no? Bueno, las diversidades sexuales quizás son el mejor ejemplo de ese proceso y bueno, no, queremos conversar sobre ese tema, ¿no? Ha surgido, digamos, de los espacios de práctica, ha surgido de la pregunta de los estudiantes, pero también surge desde nosotros mismos, que no conocemos el tema, y bueno, ideamos este conversatorio que nos costó bastante organizar, digamos lo que, entrarle al tema, plantearnos a nosotros, así que también lo planteamos con mucha humildad, con mucha curiosidad y agradecemos a Gabriel y a Romina por querer colaborar en esta instancia. Así que estamos con, perdón, Elizabeth, estamos con Gabriel Jiménez, ella es persona no binaria y activista del tema, ¿no? También estamos con Romina Ramírez, que es docente y activista trans. Ellas han querido colaborar con nosotros y discutir sobre algunas preguntas que construimos en los espacios de formación. Así que voy a leer las preguntas, un poco para que las tengamos en cuenta, ¿no? Que nosotros se las mandamos y bueno, ya las hemos compartido. ¿Quiénes deben ser los encargados de enseñar sobre las diversidades sexuales en la escuela? Una de las preguntas, ¿no? ¿Cómo se trabaja en la resistencia de profesores, estudiantes en la escuela respecto a la afirmación de las diferentes identidades sexuales? ¿Qué barreras actitudinales, expectativas y prejuicios tienen los docentes? ¿Cómo cambiar estas barreras y hacer una docencia realmente inclusiva? Otra pregunta que nos hacemos. ¿Cómo abordar la diversidad en contextos donde hay ideologías culturalmente o socialmente aceptadas que se oponen a ello? Otra pregunta. ¿Cómo se hace en las escuelas, liceos y universidades, que también es un campo de trabajo de la psicología educacional, con el tema de los espacios y prácticas cotidianas, ¿no? Respecto a este tema? Bueno, vamos a dar inicialmente a cada uno de ustedes 20 minutos para que puedan exponer. Eh, Ahí vamos a ir, yo les voy a ir avisando, ahí me ayudan con el tiempo. Eh, y luego vamos a hacer una ronda de preguntas, ¿no? Para que también quienes están asistiendo a este conversatorio puedan hacerle consultas y ustedes van a ir dialogando y vamos viendo cómo se va animando el debate. Inicialmente este conversatorio dura como 1 hora y media, pero bueno, en función de cómo se vaya dando la conversación, nos vamos regulando. Así que bueno, gracias de nuevo por participar y le daríamos la palabra inicialmente a Gabriel. Así que te dejamos, Gabriel. Tienes todas las atribuciones para compartir pantalla, así que adelante. Hola, buenas. Primero que nada, presentarme. Soy Gabriele Matías Soledad Jiménez Durán, soy bigénero y tengo 31 años. Estudié actuación y soy masajista.
Me dedico desde el año 2003 al activismo en diferentes partes, pero me interesa mucho este tema ya que me ha cruzado en mi vida completa y voy a compartirle pantalla para una presentación pequeña. Ya. Ser no binaria en Chile, una realidad muy poco visibilizada. Bueno, yo como bigénero entro dentro del paraguas trans y trans no binaria. No sé si, bueno, no he escuchado el término, después hablaremos más de ello. Para aclarar dos conceptos básicos que se han unido completamente durante siglos, que es el sexo y el género, y esto hoy ya se pone obviamente en duda porque no siempre las características sexuales, ya sea cromosomas, gónadas, caben en el género femenino o masculino, y desde que nosotros nacemos se nos impone este sexo y el género por ende. Y así designar nuestro género, pues. Este es un video, le voy a presentar un video que a mí me ayudó demasiado para encontrar qué es lo que me estaba pasando, ya que mucho tiempo estuve cuestionándome mi identidad, antes como una mujer lesbiana, pero luego entendí que había algo más ahí y el video que les voy a presentar espero acabe con muchas dudas porque es súper claro, súper conciso y dura unos 7 minutos, así que se lo voy a dejar. ¿Se escucha? ¿No? No se escucha, tienes que poner, cuando compartes, tienes que poner compartir audio. Ah, Te tienes que descompartir y volver a compartirlo, y cuando compartas te va a salir abajo un cuadradito, ahí sí. marcarlo. Exacto. Es decir, nace con órgano sexual. Cada individuo vivimos esa condición de ser una persona sexuada de una forma particular. Y a ese hecho le llamamos sexualidad. Pero, ¿cuántas formas de sexualidad hay? Vamos a verlo. Para eso, déjame que te aclare 4 conceptos. Ya verás, te suenan todos seguro. Empecemos con el sexo biológico. El sexo biológico hace referencia a las diferencias biológicas existentes entre los hombres y las mujeres, los genitales, los cromosomas y las hormonas. Si tienes pene, testículos y tu cromosoma es XY, tu sexo biológico es hombre. Si tienes vulva, ovarios y tu cromosoma es XX, tu sexo biológico es mujer. Cuando naces, e incluso antes, se fijan en tu sexo biológico para decir si eres un hombre o una mujer. Y así eligen nombre. Siguiente concepto. Identidad sexual. También se le llama identidad de género. Es sencillo. Es la respuesta a cómo te sientes tú, hombre o mujer. ¿Te sientes hombre? Tu identidad sexual es de hombre. ¿Te sientes mujer? Tu identidad sexual es de mujer. Es una vivencia subjetiva. Y fíjate, porque esta puede coincidir o no con el sexo biológico. ¿Qué significa esto? Pues que la mayoría de los hombres tienen pene. Pero hay algunos que algunas de ellas han nacido con pene, las mujeres transexuales. Por cierto, a las personas cuyo sexo biológico e identidad sexual son coincidentes se les conoce como cisexuales. Ahora ya lo sabes. Vale, seguimos con la orientación del deseo, o la orientación sexual, que esto suele estar más claro. La orientación sexual está relacionada con tu preferencia sexual, es decir, con el sexo del cual te sientes atraído emocional, sexual y afectivamente. Si te gustan las personas del otro sexo, eres heterosexual. Si te sientes atraído o atraída por personas de tu mismo sexo, eres homosexual. Esto es fácil, ¿no? Por último, te explico qué es la expresión del género. A ver, la sociedad marca que te comportes de una forma determinada por el hecho de ser u hombre o mujer. La forma de gesticular, de vestir, tus aficiones, son diferentes para el género femenino y el masculino. Y así, tu expresión de género es masculino si, por ejemplo, te gusta el fútbol, te interesan los coches y si gesticulas de forma brusca. Tu expresión de género será femenina si, por ejemplo, llevas el pelo largo, vistes falda, te gusta maquillarte y te interesa la danza. Es el rosa para las chicas y el azul para los chicos que te marcan desde que naces. Y ahora, atención. Mira cuántas combinaciones posibles existen con estas 4 categorías. Puede ser un hombre con pene heterosexual y femenino. O un hombre con pene masculino y homosexual. O puede ser una mujer transexual, femenina y lesbiana. O puede ser una mujer con vulva, masculina y heterosexual. Y así todas las combinaciones posibles. Bueno, a ver,
A estas alturas, igual te has dado cuenta de que faltan cosas, que, a pesar de la complejidad de la que te he hablado, todo lo expuesto hasta ahora es un tanto simplista, y que hay realidades que no he reflejado en la explicación. Y es así, porque lo que te he contado es el llamado sistema sexual binario, dos realidades por categoría, y como verás, la naturaleza humana es más diversa aún, y por tanto, más guay. Así que atención, que lo que te empiezo a contar ahora descubre la verdadera diversidad. ¿Te acuerdas del sexo biológico? Hombres con pene, testículos y XY, y mujeres con vagina, ovarios y XX. Pues bien, igual no lo sabías, pero existen muchas personas que nacen con una anatomía sexual y reproductiva que no encajan con esta noción binaria. Algunos y algunas tienen una combinación de ambos tipos de genitales, con genitales que parecen ser masculinos y femeninos al mismo tiempo, o no del todo masculinos ni femeninos. O personas que tienen cromosomas XXY o que tienen cromosomas X0. A todas estas personas se les engloba dentro del nombre de intersexuales. Ya ves, el sexo biológico es más variado de lo que igual te pensabas. ¿Y la identidad sexual? Yo me puedo sentir mujer u hombre. Pero atención, porque existen otras formas de sentir tu propia identidad. Lo de ahora puede que todavía te suene a nuevo, pero quiero que sepas que mucha gente no se posiciona o como mujer o como hombre. A ver, te explico. Algunas personas se sienten hombres y mujeres a la vez. Son las personas bigénero. Otros se sienten solo parcialmente hombre o mujer. Son los llamados demigéneros. Y algunas no se sienten ni mujeres ni hombres. Se les conoce como agéneros. Los llamados géneros fluidos se sienten temporalmente hombres y temporalmente mujeres. Y algunos no se definen como hombre, ni como mujer, ni como género. Son personas del tercer sexo. Te he dicho que podía sorprenderte, ya que son realidades poco visibilizadas aún. Pero fíjate que no importa tanto la etiqueta, sino el hecho de que la identidad sexual va más allá de la de hombre y mujer, creándose una dimensión mucho más amplia y diversa. La dimensionalidad de la orientación sexual la conoces seguro. Puedes sentirte atraído por los hombres o por las mujeres, pero también puedes sentir atracción por personas de los dos sexos, y puede que sea en diferente intensidad hacia un sexo u otro, e incluso, a lo largo de tu ciclo de vida, la intensidad por la que sientes atracción por un sexo u otro varíe. Eso es la bisexualidad, en toda su dimensionalidad, pero hay que ir más allá, porque pueden gustarte las personas independientemente de su sexo y género. A esto se le llama pansexualidad. O incluso no sentirte atraído por ningún sexo, la asexualidad. Por cierto, eso no quiere decir que no puedas sentir amor, ¿eh? Pues bien, con todo ello, se crea una especie de triángulo de la orientación sexual donde todas las opciones son posibles. ¿Dónde te sitúas tú? Y por último, ocurre lo mismo con la expresión del género, que el abanico es muy amplio. Es una obviedad decir que no existen personas únicamente femeninas o masculinas. La mayoría tenemos gustos, intereses, actitudes y formas de vestir femeninos y masculinos en diferente intensidad. A mí, por ejemplo, me gusta pintarme las uñas. Y así, si ser femenino o masculino es el polo de una dimensión, en el punto medio se encuentra el género andrógino. Personas que no puedes catalogar como femeninas o masculinas porque tienen rasgos de ambos géneros de manera equilibrada. ¡Ay! Y esto es todo. Bueno, no. Porque ahora, para que entiendas la verdadera complejidad sexual, toca combinarlo todo. Cada una de las formas del sexo biológico, identidad sexual, orientación sexual y expresión de género en su dimensionalidad se combinan creando una rica diversidad sexual. ¿Te acuerdas de la pregunta del principio? En el mundo somos más de 7.000 millones de personas. Y ahora sí podemos decir que la sexualidad de cada uno de nosotros es diferente. Hay por tanto una sexualidad por persona. Más de 7.000 millones de sexualidades. Bueno, no sé si habían visto ese video, pero a mí yo lo vi como hace unos 4 años atrás y me abrió el abanico de las posibilidades de lo que ya venía sintiendo hace mucho rato. Y ya no era obligatorio que la identidad de género sea cisgénero, ni la orientación sexual sea hetero, ni la expresión de género que cada uno de los dos géneros únicos hasta el momento tenían. Yo siempre fui muy neutro, entonces chocaba con que me desearan poner solamente el de mujer toda la vida.
Bueno, el cisgénero, si no lo habían escuchado antes, son las personas que se identifican con el sexo asignado al nacer. Yo le pongo ahí hasta el próximo censo porque no sabemos cómo nos vamos a identificar aquí nuevamente. Hay un montón de realidades que se están visibilizando y yo creo que sería muy bueno trabajar en un censo donde nos integre. Bueno, la persona transgénero es la que no se identifica parcial o del todo con el sexo asignado al nacer. Ya le puse transexual con una X porque creo no correcto el término transexual ya que patologiza y, y creo que desde no, la fecha no la tengo, pero se sacó como enfermedad desde de la Organización Mundial de la Salud. Y la persona intersex, lo que lo veíamos en el video, son todas las personas que no se pueden clasificar por sus categorías no binarias, sexuales. Eso. Ahí quiero rescatar algo que plantea Judith Plotter, que es una, bueno, aparte de activista, escritora y eh, ay, se me fue la palabra. Filósofa que desde el año 90 está instaurando la teoría queer y habla de la performatividad del género. Este concepto vincula la relación asociada a la biología que tiene el género y al repetirse por los años se ha inculcado como natural, pero la verdad es que lo natural es que todos seamos diferentes. Y también les comparto que de aquí en adelante sería como, no sé si erróneo, pero ya no tanto utilizar el sexo opuesto, porque no hay un opuesto, sino hay como otros géneros, que es lo que deberíamos hablar de aquí en adelante. Algunas orientaciones sexuales como escoliosexual, asexual, demisexual, heterosexual, homosexual. Si hay alguna que no le suene o no la hayan visto, después me preguntan. ¿Qué significa ser persona no binaria? La verdad es que uno no elige ser no binario, uno va identificándose y eh, cuestionando esto que desde un principio se nos asigne una cierta costumbre, ciertos comportamientos y ir descubriéndome. Menos mal, tuve dos padres que me criaron muy libre, entonces yo tuve esa libertad de poder desarrollarme y fluir. Algo importante que creo que es que respetemos la infancia trans y no binarias porque son los más desamparados. Cuando una chica en algún colegio recibe a veces mucho bullying porque las personas no entienden, los mayores no entienden, pero es labor del adulto educarse. O sea, que existan más de estos conversatorios, que vayamos a colegios, que haya una educación sexual integral real en los colegios. Mi experiencia fue que en un colegio se supo que yo era lesbiana y llamaron a mis papás como si yo hubiera estado haciendo algo malo. Y me llevaron a un psicólogo obligado en el colegio al frente porque ni siquiera teníamos psicólogo en el colegio. También ahí, con respecto a una de las preguntas que había, es de suma importancia que haya psicólogos, psicopedagogos o que estén en los colegios y ojalá con la noción de esta educación sexual integral. Dejemos de ponerle género a las cosas, a los aros, o sea, a los accesorios, a la ropa. O sea, yo creo que de aquí en adelante debemos ya asumir que todo no pertenece a un género, así que no es de gustos para todas las personas. Si quiero usar ya sea pintalabio o libertad total, o sea, y bueno, muchas veces yo creo que las personas no binarias nos encontramos con estos cuestionarios como selecciones, hombre, mujer. Y yo creo que siempre chocamos con esa pared como, pucha, ¿qué? Voy a tener que obligatoriamente denominarme como uno. Por ejemplo, en este momento yo tengo mi carnet que tengo desde el nacimiento y ahí hay un género que no me identifica, pero tampoco puedo decir no binario ni transmasculino. Entonces, estamos como existimos bajo la ley, no estamos visibilizados.
Y esto es por lo que luchamos hoy, que es la educación sexual integral, la salud trans, carnet no binaria y el cupo laboral trans. Y esto es muy importante, sobre todo en una época que está álgida de votación. Es primordial defender, apoyar y ayudar en la difusión de la Ley 21.120, que es el programa de infancia transgénero, y la circular, que muchas veces no se tiene idea que existe una circular que defiende a las trans y trans no binarias en los colegios para hacer llamadas como su nombre social. Eso sería. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias a ti, Gabriel. Bueno, después vamos a hacer una ronda de preguntas y pueden ir anotando ya sus preguntas. Si quieren, incluso las pueden ir anotando en el chat, ahí las puedo ir viendo después. Y bueno, le damos mejor la palabra a Romina para que también ponga y entremos ya después al debate. Gracias, Gabriel, de nuevo, y Romina. No sé si necesitas compartir pantalla o quieres, vos vas a exponer así, ¿no? Sí, te estaba viendo ahora unas PPTs que quizás podrían servir. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Gracias también por la iniciativa. Ya a propósito de que esta actividad está enfocada hacia la Escuela de Psicología, hoy día mismo me conectaron porque a mí, digamos, frecuentemente me conectan personas, ¿cierto?, de diversos ámbitos para ver si conozco a algún psicólogo o algún endocrinólogo que trate infancia trans, porque hoy día el tema de niños, niñas y adolescentes trans y principalmente en los establecimientos educativos es un tema que delicado porque no muchos se atreven ya a tratar esas temáticas, ya sea porque en la formación profesional no fue desarrollado el enfoque, etcétera. Entonces, se trata, esa pregunta a propósito de la primera que aparece acá, que dice, ¿quiénes deben ser los encargados de enseñar diversidades sexuales en la escuela? Bueno, eso también les llega a los psicólogos, ¿cierto? O sea, yo personalmente, y a partir de la experiencia quizás que tengo, siento que cualquier persona estaría capacitada siempre y cuando tenga un desarrollo del enfoque de género para poder tratar estas temáticas. Entonces, siento que ahí hay un gran desafío. Hay campo también, ya, porque hoy en día los chicos están más empoderados, ya con todo el desarrollo de la Convención de los Derechos del Niño. Hoy en día los adolescentes y los niños están capacitados para decir, ¿sabes qué, mamá, papá? O a los encargados de los colegios, me quiero llamar de tal forma, o quiero usar tal uniforme, o sea, están más empoderados para tomar ese tipo de decisiones. Ya no eran como en las generaciones, por ejemplo, mías, que a mí con mi hermano nos vestían igual, por ejemplo, cuando estábamos chicos. Entonces, hoy día los chicos le dicen, mamá, quiero ese color de zapatilla, no sé, quiero ese color de pelo. Entonces, ante ese empoderamiento también que hoy en día están teniendo los niños, niñas y adolescentes, siento que los psicólogos, los profesionales en términos generales, tienen que estar, digamos, más atentos con eso. Entonces, desde ahí yo rescato también la presentación de Gabriel en el sentido de que hay que tener esos conceptos básicos aclarados. ¿Ya? O sea, saber lo que es, por ejemplo, algo tan básico como es la diferenciación entre la identidad de género y la orientación sexual. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre las categorías sexuales que tienen que ver con la orientación sexual y la identidad de género, por ejemplo? Yo puedo intentarlo. Ya, a ver. La orientación sexual tiene que ver con como una disposición a las relaciones o como en relación a los demás, y la expresión de género tiene que ver con algo propio de cómo, de nuestra identidad en el fondo, o sea, de cómo nos mostramos o de quiénes sentimos que somos. Ya, bien, ¿cierto? O sea, orientación sexual serían mis gustos sexuales y afectivos, ¿cierto? Claro. Y la identidad de género vendría a ser cómo yo me siento, que es algo totalmente diferente. Entonces, cuando nosotros hablamos de infancias trans, no estamos hablando de los gustos sexuales de los niños, estamos hablando de cómo ese niño se siente, ¿cierto? Y cuál es la expresión que quiere sentir.
¿Ya? Y claro, y esa efectivamente es la diferenciación. Entonces, cuando hablamos de orientaciones sexuales, ahí aplica lesbiana, gay, heterosexual, ¿cierto? Porque se está hablando de un gusto sexual y afectivo hacia el otro, a la otra. Y digo afectivo porque también hay que considerar de que existen otras circunstancias de fuerza mayor donde se practica el sexo, pero no quiere decir que sea la orientación sexual de las personas. O sea, me estoy refiriendo, por ejemplo, a situaciones como las personas que están privadas de libertad, ¿cierto? Que tienen sexo entre ellos, pero no quiere decir que sea una orientación sexual. Entonces, muy importante no reducir la orientación sexual a una simple práctica sexual. O las personas, por ejemplo, que ejercen el trabajo sexual, ¿cierto? Ofrecen un servicio, pero eso no quiere decir que la persona a la cual le ofrecen el servicio tenga que ver con la orientación sexual de esa persona. Entonces, por eso es importante incluir lo afectivo, que cuando hablamos de orientación sexual hablamos de lo afectivo igual. ¿Ya? Y bueno, y eso se presenta, todos sabemos, desde la pubertad en adelante, está estipulado incluso en los organismos internacionales de la UNESCO, ya que entregan las recomendaciones también, incluso de educación sexual para cuáles son las temáticas más apropiadas según el nivel educativo del niño o la niña. ¿Ya? Y la identidad de género es totalmente diferente, o sea, eso se puede presentar de los 2, 3 años de edad cuando el niño empieza a ir tomando decisiones con respecto a su cuerpo, ¿cierto? Estas decisiones, sus juguetes, cuando elige sus juguetes, ¿cierto? Y que todas esas elecciones no sean condicionadas por los adultos en el fondo. ¿Ya? Por eso es importante entregar estos espacios de participación para que ellos puedan ir tomando decisiones, ¿cierto? Y que no tengamos como Gabriel o como yo, ¿cierto? A lo mejor tomar una decisión cuando ya estamos adultos, o sea, si nosotros hubiésemos tomado una decisión, digamos, a muy temprana edad, nuestra realidad hubiese sido muy diferente. Imagínense, yo tuve que abandonar la universidad después de años, tuve que volver con el desafío de titularme como Romina, entonces es todo un papeleo, una burocracia, y en todo eso se te va tiempo, o sea, entonces es bastante dificultoso, ¿ya? Entonces ahí yo siento que en los psicólogos o sea, por la experiencia que tengo yo y que también, digamos, trabajé 3 años en una escuela para niños trans, que es la escuela Maranta, que está ahí en Ñuñoa, los psicólogos son muy demandados para trabajar temáticas de infancia trans, ¿ya? Pero no necesariamente para que tú le digas cómo tienen que vivir su sexualidad el niño o la niña, si son decisiones que va tomando ahí, sino que el problema para los psicólogos, siento yo, yo soy profesora, estoy haciendo un juicio de valor así desde fuera, siento yo que son las problemáticas que se derivan por su identidad de género, ¿ya? Porque generalmente estos niños tienen el rechazo de familiares, por ejemplo, de su entorno, de su red social, o recibieron violencia o discriminación en su contexto escolar, ¿cierto? Entonces desde ahí se van produciendo algunas como conductas, por ejemplo, había muchos niños que algunos llegaban con una postura agresiva, otros llegaban con una postura muy tímida, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí yo me imagino que los psicólogos, digamos, puedan trabajar más un poco eso, pero tiene que ver con esa, digamos, con esa contención, con ese acompañamiento, ¿cierto? Bueno, y en términos generales les voy a presentar una PPT. A ver, bueno, y las otras preguntas, a ver, voy más o menos ver lo que dicen las otras preguntas. ¿Aquí son todos psicólogos o, digamos, hay otros profesionales también de la educación, profesores? A ver, que se pronuncien. Acá, Profesor. profesor. Saludos, Romina. Acá, Hola, profesor, profesor, ¿cómo? también. Profesores. Romina, hola. Además, Ah, somos profesor. colegas de la UNCE. Yo trabajo en castellano. Sí, sí. Ah, ya. Probablemente estemos en la misma facultad, creo yo, ¿o no? No, están. No, ¿En yo qué ahora estoy en facultad? biología, estoy yo. Bueno, pero somos vecinos Pero sí, geográficos, estamos al por lado. supuesto, estamos al lado, exactamente. Bueno, aquí habla de los profesores, las identidades sexuales. Bueno, aquí habla el tema de la resistencia y de cómo abordar los profesores en el tema del contexto escolar. Yo creo que acá también, cuando se habla mucho de diversidad,
se habla de diversidad para el tema de los estudiantes, yo creo que esto también es muy necesario aplicarlo para el tema de los profesores. Ya los profesores también somos diversos. Entonces yo creo que, y eso marca mucho también a los estudiantes, porque también los profesores y los adultos en general, también los psicólogos, son un referente también para los niños. Entonces creo que también es importante poder transparentar eso con ellos. O sea, ¿qué tiene de malo que, por ejemplo, el adolescente sepa cuál es mi orientación sexual? O sea, eso tampoco no tiene nada de malo. Hay muchos profesores que van sus parejas a buscarlo a los colegios y los estudiantes deducen cuál es la orientación sexual del profesor, pero cuando se trata de un profesor gay, se trata de una profesora lesbiana o trans, como que aparece este argumento, no, eso es parte de tu vida privada. Entonces hay ciertos rasgos de la heterosexualidad que están normalizados y eso es importante poder identificarlo, ya entender de que la heterosexualidad no es natural. O sea, es una construcción social como todas las otras identidades. Entonces, creo que es súper importante también hacer esa mirada personal hacia uno mismo, de decir, bueno, ¿cuál es, de qué manera me estoy interrelacionando con el mundo, con mi familia, con mis hijos, ¿cierto? Entonces, creo que ese ejercicio es súper bueno también como para ir desarrollando el enfoque de género y de diversidad que siento que es necesario hoy día poder incorporarlo en los establecimientos educacionales, ya que la familia, yo creo que todos lo sabemos que nos da abasto como el primer responsable en la educación de sus hijos. O sea, generalmente ese es el argumento que se saca cuando se habla de educación sexual, ¿cierto? No, los padres somos los que tenemos la atribución de educar a los hijos, pero los padres no están, digamos, no todos tienen ese privilegio efectivamente de hacerse cargo de sus hijos, ¿cierto? Entonces, si además le sumamos todo el contexto laboral, económico, que trabajan todo el día, o sea, claramente el colegio tiene y la escuela tiene una responsabilidad y un rol importante también en poder abordar estas temáticas en beneficio de un desarrollo integral de los estudiantes, ¿ya? Bueno, les voy a mostrar, bueno, el otro habla un poco de la ideología, me imagino, cristiana de los colegios, creo que ese tema es súper interesante también de abordar, y bueno, y el tema de las universidades, ¿cierto? O sea, el tema de las universidades, bueno, acá hay colegas que también trabajan ahí, desde el año 2018 hubo una reforma curricular por lo menos en el pedagógico, ¿cierto? Se incorporaron algunos ramos obligatorios, pero solamente para los estudiantes de biología, relacionados con la sexualidad y género, y otros optativos o electivos para la facultad, digamos, para la universidad. ¿Ya? Y de ahí ha tenido bastante éxito porque los estudiantes sienten que son temáticas transversales que necesitan desarrollar para enfrentar el contexto laboral, ¿cierto? Y bueno, y con respecto al tema de la ideología cristiana, bueno, ahí yo siento que también es un tema que las propias comunidades religiosas tienen que hacerse cargo. Yo conozco muchas que se han abierto a estas temáticas, algunas congregaciones, porque ahí funcionan congregaciones, que se han abierto a poder hablar estas temáticas, pero lo hacen generalmente cuando la familia de un cierto alumno tiene un cierto poder, ya sea económico o tiene cierta influencia dentro del colegio. Pero cuando son familias más vulneradas y que tienen hijos, digamos, con una orientación sexual distinta o identidades de género distintas, no tienen esa influencia para que efectivamente el colegio se haga cargo de estas temáticas. ¿Ya? Bueno, aquí tengo también un colega, Alejandro Leighton, que también tiene una experiencia ahí a propósito de educación sexual integral. Y bueno, y esa también es un poco la experiencia que tengo yo. O sea, siento que los colegios de alguna otra manera se tienen que abrir estas temáticas porque dentro de todo estamos dentro de un Estado laico. ¿Ya? Y si bien han habido iniciativas parlamentarias para poder implementar una educación sexual integral y dejarla en las bases curriculares, siempre el argumento de los parlamentarios actuales, o por lo menos los que están hasta ahora, ha sido relevar el tema de la preferencia de los padres en la educación de sus hijos, ya que es un tema constitucional que entiendo que ahora con la nueva convención está siendo modificado para que la escuela o el Estado en este caso tenga un pequeño porcentaje de responsabilidad ya efectivamente en esa formación.
¿ya? Entonces ahí lo que se está relevando en el fondo es el derecho de los niños por sobre el derecho de los padres también en el acceso a la información, ¿ya? Bueno, eso en términos generales, no sé, tengo una presentación acá, pero no sé, siento que a lo mejor lo voy a hacer un poco más largo y siento que es más interesante a lo mejor que ustedes vayan planteando comentarios, dudas, consultas, no sé. Como tú digas, Romina, muy interesante de todas maneras todo lo que has planteado, así que no le restes nada, digamos. ¿Sí? Como tú quieras, si quieres pasamos a las preguntas. Si quieres, Podemos pasar quizás, sí, a sí, las preguntas yo creo, sí. bueno, no sé, pues abrimos las preguntas, no sé si alguien quiere partir, algún estudiante, alguna profesora. Acá. Está ahí Paulina levantando la mano, no sé si alguien quiere pedir, pero bueno, ahí van levantando la mano, me hacen el gesto y les vamos dando la palabra, ¿no? Paulina, por favor. Ya. Oye, muchas gracias, Gabriele, profesora Ramina. Yo quiero hacer Profe, se escucha bajo. una reflexión más, que es algo que a mí me ha ido surgiendo en la medida que uno piensa cómo garantizar derechos. Se escucha, disculpa. Escucha bajito, Paulina. Se escucha muy, muy bajito. ¿Se puede? ¿Y ahí se escucha más altito? Cuando te acercas ahí se escucha un poquito más alto. Un poquito más alto. A ver, ¿y acá? Ahí Ahora sí. Sí. Ay, disculpen. Disculpe, profesora. Ahí que ahí. Ahora sí. Mi pregunta es para la profesora Romina, porque usted tocó un tema que yo he preguntado por él, no es algo que tenga elaborado, entonces veo una oportunidad también de que quizás usted pueda compartir sus reflexiones sobre ello. Por supuesto que uno piensa, bueno, necesitamos un Estado que nos garantice derechos, pero cuando uno piensa en el Estado, tú comienzas a ver la historia real del Estado, no el deseo de lo que quisiéramos, sino que cuando es un espacio de disputa, cuando es un espacio que puede ser controlado por diferentes corrientes, y lo que más nos caracteriza quizás es precisamente eso, de que hay cambios en las fuerzas, en las ideas. Entonces, ¿qué tan riesgoso también usted lo ve que podría ser que entreguemos algo tan delicado, tan valioso como nuestras identidades, al control y garantía del Estado? En ese escenario, ¿ya? Yo entiendo, usted dijo un porcentaje. Está bien, porcentaje. A mí no se me había ocurrido, por ejemplo, pensar, mira, esto es un grado o son ámbitos. Pero a mí, sinceramente, yo quedo con mis dudas entendiendo la importancia de garantizar derechos y que lo tenemos que hacer como sociedad, pero al mismo tiempo veo el funcionamiento concreto y real del Estado, porque cuando las políticas de Estado llegan a nuestras escuelas, a nuestras universidades, a nuestras comunidades, sufren mil transformaciones. Entonces eso no es directo, no hay un cuidado ni una garantía directa del Estado hacia los derechos que queremos garantizar. Entonces, yo no sé cómo ve usted eso, profesora, y cómo usted lo hace, incluyendo esta variable del Estado siendo un espacio de disputa de poder. ¿En qué medida tenemos que darle tanta cabida o hasta qué punto? Quizás usted pudiese profundizar en esa idea, porque usted habla de un porcentaje, por ejemplo. Que además, profesora Romina, quiero agregar de que cuando uno dialoga con personas que no tienen formación en el área, no es confuso. ¿Por qué yo le voy a entregar mis hijos al Estado? ¿Por qué? Entonces, claro, tiene que ver con cómo comprender esta idea. Eso, sí, bien interesante la pregunta, nunca me la habían hecho en realidad. Nunca me han hecho esa pregunta. Miren, yo lo veo, la verdad, mi opinión personal, yo lo veo así como el Estado garantiza el acceso y el derecho a la educación en ámbitos disciplinares como tienen que ver las matemáticas, las ciencias, la historia. Asimismo también siento yo que debe garantizar el acceso a la información relacionado con principalmente con los derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? Donde están incluidos todo el tema de los derechos de las mujeres, también en los derechos de las diversidades sexuales, el enfoque de género y el enfoque del placer también en la sexualidad. Entonces, yo lo veo de esa forma. Ahora,
en la implementación y en la gestión de ese nuevo currículum, podríamos decir. Claro, yo creo que ahí estaríamos un poco al debe, sería algo así como cuando se echó a andar el tema del Transantiago, ¿cierto? De un día para otro. Entonces, claro, yo ahí siento que antes de implementar un plan curricular, ¿cierto? Que esté en las bases curriculares, claramente tiene que haber primero un trabajo de socialización y de diagnóstico con digamos, con los docentes, con los psicólogos, con las familias también. Siento que, claro, yo creo que a lo mejor está un poco al debe ese tema. Ahora, generalmente, y por la experiencia que tengo yo, y no sé cuál es la experiencia quizás que tienen ustedes o la apreciación que puedan tener ustedes, de repente los adultos es más, cuando tienen un enfoque distinto, es difícil también poder que dijeran estos temas. O sea, generalmente es más fácil con los estudiantes. Pero también hay un compromiso social y vocacional ahí, o sea, más allá de la mirada que pueda tener yo, tengo que tener una mirada como profesional, entonces hay un compromiso social ahí, entonces siento yo que eso es responsabilidad de las propias personas también si quieren seguir desarrollándose para poder contribuir efectivamente a un proyecto social y de transformación. Entonces, ahora, claro, si el profesional no tiene ningún compromiso y bueno, y no tiene para cambiar un enfoque, ya me imagino, siento yo que es un tema que tendrá que resolver él o que tendrá que decidir él si efectivamente quiere seguir en este ámbito profesional, digamos, con esta mirada sociocrítica de poder transformar la sociedad. Es mi opinión personal, ¿cierto? Ahora, siempre y cuando, esto también creo que es súper importante, creo que tiene que seguir también manteniéndose el derecho constitucional que están en todas las constituciones del mundo, que es la libertad de culto. Ya, ahora, si yo soy católica, apostólica, romana o soy islámica y practico esa religión junto con mi familia, ok, está bien, estoy practicando la libertad de culto, pero esa libertad que tengo yo de mi culto no puede privar el otro derecho que tienen los hijos al acceso a la información. Entonces, esa niña en la medida que se va desarrollando, irá decidiendo su forma de cómo va viviendo su sexualidad. Pero ese es un tema, es una decisión que van tomando los adolescentes, ¿cierto? No los adultos. Y lo digo porque generalmente el adultocentrismo está muy presente en estos temas de sexualidad también. Esa sería como mi opinión respecto a eso. Gracias, profesora. Muchas gracias, Romina. No sé si tienen más preguntas, comentarios o incluso no sé si... ¿Se escucha bien? Sí, muy bien, Alejandro. Adelante. Igual, de todas maneras, si Gabriel quiere referirse también a lo que se ha planteado, también lo puede hacer. Alejandro. Sí, respecto a lo que hablaba la profe Romina, ¿de qué forma nosotros como docentes o los distintos profesionales de la educación pueden respaldar el trabajo que estén realizando? Porque el desarrollo de la educación sexual integral se ve respaldada por la gente, en este caso el Estado, ya a través del currículum que desarrollan. Sin embargo, acá en Chile se intentó ir hacia allá, cosa que no tuvo el fruto, por decir, legal o hacia el currículum. Nosotros como docentes, que hemos estado trabajando de alguna u otra forma, ¿de qué forma podríamos respaldar el trabajo que estamos haciendo para no sé, algún documento? Porque muchas veces esos aspectos se desconocen y creen que netamente nosotros estamos contribuyendo a aspectos que no aportan a los estudiantes y que va en la mirada muchas veces de los y las apoderados. Entonces, ¿bajo qué fundamento nosotros pudiésemos trabajar aquello? Porque no es algo que esté en el currículum, por lo menos nacional. Eso. Dirigida a las dos, ¿no? ¿A quién quiera responder? No hay problema. Yo igual podría aportar un poquito. Creo que creando espacios de diálogo extracurricular, yo creo que llenando espacios como estos mismos conversatorios que no tienen el currículum, el peso de lo que se tiene que dar, sino buscar a profesionales, porque hay muchos que están entregando información, que van a colegios, que hacen un trabajo. Por ejemplo, yo
conozco a Todo Mejora, que hace este triángulo de los padres, acompañamiento de padres, del chique y del colegio. O sea, hay trabajo en conjunto, hay OTD también está haciendo capacitaciones. Entonces yo creo que mientras tú como educador te importe, va a ser un apoyo para quizá de manera directa con la persona que se esté, por ejemplo, transitando y tú ya sepas, por ejemplo, qué significa ser trans o qué significa ser no binaria, va a sentirse respaldado, ya por escuchar que alguien ya habla su mismo idioma, entre comillas. Claro, quería contar un poquito eso y te pongo el caso. Yo, bueno, trabajé con la profesora Romina y ahí hice talleres de educación sexual integral en séptimo básico. Yo trabajo en un colegio en Colina. Ok, claro, y lo que estamos haciendo nosotros es trabajando por talleres de educación sexual para el próximo año. Y se tomó un diagnóstico, o sea, se tomó la mirada de la comunidad estudiantil sobre qué temas, y surgieron muchos temas muy interesantes, pero ¿qué pasa en el caso que llegara un apoderado o apoderada y nos dijera, ok, ¿qué los valida para poder trabajar en esto si esto es parte como del currículum oculto, por así decirlo? Porque el currículum formal tiene aspectos muy limitados que va exclusivamente a temas de género, temas anticonceptivos y listo. Y esa es la realidad. No hay aspecto de educación sexual integral ni placer en el currículum. Por lo tanto, ¿qué respaldo pudiésemos tener nosotros para decir, ok, apoderado, a lo mejor tiene razón, no, pero esto me respalda, sin tener a lo mejor la mirada institucional de por medio como lo tiene Argentina? A eso mi pregunta. Ahí en el chat el profesor Marco Antonio envió unos documentos que son súper buenos del año 2017, que es la circular trans, que viene acompañada de un documento, ¿cierto? Que son las orientaciones para estudiantes LGTB en el sistema educativo chileno. Bueno, antes de responder a Alejandro, igual quería felicitarlo públicamente por el trabajo igual que ha hecho ahí, porque por las preguntas que está haciendo, eso habla de que Alejandro está en este momento haciendo una construcción curricular, o sea, lo está haciendo él, en vez de estar haciéndolo el Mineduc, en este caso el Estado, lo está haciendo él, y asimismo hay muchos profesores y muchos psicólogos, claro, los psicólogos a lo mejor no hacen construcciones curriculares, pero sí arman sus propios modelos de atención para esta, digamos, para esta situación. Entonces, yo siento que la validación de la educación sexual integral, creo que está, digamos, en las organizaciones internacionales, en la UNESCO. Ya hay un documento que se llama Orientaciones, lo pueden buscar ahí por internet, Orientaciones en Sexualidad, año 2018 de la UNESCO. Está fundamentado en la dignidad humana, ¿ya? Y los derechos humanos también trabajan bajo la evidencia científica. Eso también es súper importante porque generalmente a nosotros se nos acusa que impartimos ideología de género, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, eso es súper importante validarlo de ahí desde la ciencia, independientemente de la mirada crítica que uno puede tener de la ciencia, pero al fin y al cabo es la fuente de verdad con la cual funciona este mundo, ¿cierto? Entonces, está la evidencia científica y está la validación de los derechos humanos, ¿cierto? Que está también ahí plasmado. Entonces, está validado desde ahí, está validado desde la UNESCO y está validado además a partir del propio Mineduc. O sea, el Mineduc ha entregado documentación. Lo que pasa es que donde no está en las bases curriculares sexualidad, depende del proyecto educativo del colegio. Entonces, si el proyecto educativo efectivamente promueve digamos, estos valores de la diversidad y la equidad, no debería tener ningún inconveniente para, creo que son estas horas libres que tienen los colegios, en estas horas libres, para poder ofrecer un electivo de educación sexual integral. También se puede trabajar dentro del tema de orientación, ¿ya? Ahora, el tema de orientación es un poco más amplio, va más allá del tema de la sexualidad, trabaja en indicadores de desarrollo personal y social, pero igual se puede trabajar desde ahí. Ahora, todo eso depende también de las necesidades de los estudiantes, de la mirada de los directores y de las familias también, porque
yo sé que es harta, pero uno siempre, el profe como que se lleva la responsabilidad de todo, así como que todo el profe es como el salvador del mundo, pero aquí también hay otros responsables, o sea, esto también se tiene que ir trabajando en conjunto. Ahí lo envió Millaray, el documento. Con la familia, entonces, bueno, esa es la pega que tienen que hacer los profes mientras el Mineduc no entregue plan y programa referente a educación sexual integral, pues como rebuscárselas por uno mismo, y los psicólogos también, pues crear sus propios modelos de atención. Entonces, yo creo que ahí también es importante el tema del gremialismo. Bueno, y a propósito ahora de las propuestas de los candidatos que están a la presidencia también, este tema igual es importante. Eso. No sé si alguien más tiene una pregunta que nos veo a todos ahí. Comentario. O experiencias quizás que a lo mejor quiero puedan contar contar. también, como lo que está haciendo Felipe. Ahí levantaron la mano, Marco. ¿Cómo estás, Marco? Dime, Felipe, si nos quiere contar. Hola, ¿cómo estás, Juan? Sí. Sí, no, yo quería compartir, yo tengo además, doy unas clases, trabajo en la UMCE y dirijo algunos seminarios en la Academia de Humanismo Cristiano. Y hemos estado trabajando con un seminario justamente tomándonos de unos trabajos del índice de inclusión, que de alguna manera sirve como un mecanismo, ¿cierto?, para entrar en la escuela y tal vez revisar cómo están trabajando los temas de inclusión, partiendo con las lógicas de barreras para el aprendizaje, ¿cierto?, que tienen que ver con temas físicos y temas cognitivos. Y a partir de eso empezamos a mirar todas las diversidades en términos amplios. Y tenemos ya los resultados de una aplicación piloto en un liceo en la 6ª región, y lo que puedo compartir desde ya, como dato muy básico, que hay buena disposición en términos a abrirse a las diversidades y las inclusiones, y que evidentemente hay una gradación de aquellas diversidades que son más cercanas a los docentes, pero que hay otras que evidentemente ellos pueden tener empatía y querer aprender, pero sienten que las leyes o algunas normativas han ido más rápido en comparación con su formación docente, y que hay un serio elemento base donde los ministerios de educación, los gobiernos que se han hecho cargo de los ministerios de educación en los últimos años, sabiendo que estas políticas vienen de muy atrás y tienen un vínculo OCDE, un vínculo Banco Mundial, un vínculo internacional, no se han hecho cargo de entregar las herramientas. Entonces hay una carencia tremenda, y lo que sí puedo dar cuenta es que hay muchas ganas de querer aprender, muchas ganas de querer hacerlo bien, muchas ganas de instruirse, pero claramente el Estado te obliga en muchos casos a cumplir con distintas normas, pero no te da las herramientas. Y los docentes también, quienes formamos docentes, tampoco tenemos las herramientas, no somos los superprofes, y requerimos también estos apoyos y estas construcciones. O sea, aquí se requiere mucha investigación, mucho trabajo de campo, mucho reconocer las experiencias de quienes han vivido, digamos, estas transitoriedades que son sumamente relevantes y que son complejas también, sobre todo para recoger cómo podemos aprender a acompañarlas mejor. Y en ese sentido, de verdad, hay una necesidad tremenda, y aprovecho, ¿cierto?, darle las gracias a Gabriele, que ha estado acá, y a Romina, que desde sus experiencias de vida, de verdad son tremendos aportes en este tránsito, en este camino, por el que tenemos que ir avanzando para ir generando mejores condiciones educativas. Y obviamente siendo muy críticos, como lo que decía la profesora María Paulina, con respecto a cómo, cuánta chance le damos también al Estado, y de qué manera nos hacemos cargo. Pero es nuevo para nosotros, pero tenemos que aprender, tenemos que educarnos y tenemos que formar docentes, profesores jefes, psicólogos, psicólogas, que se hagan cargo de esto, y es una necesidad. Yo creo que esto hay que de alguna manera difundirlo y abrir estos espacios y generar espacios, ya sea que las universidades tengan fondos específicos de investigación para poder trabajar en educación, para ver de qué manera nos hacemos cargo y cómo en el fondo avanzamos, y siempre, ¿cierto?, desde esta perspectiva de derechos humanos que hay detrás y que es sumamente potente en todas estas líneas. Eso quería compartir. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias, Marco, cuando quieras. Bueno, eres parte del EP también, sí. No eres un invitado. Bueno, como decía Romina, no sé si alguien quiere contar alguna experiencia, eh, incluso los mismos estudiantes que en sus prácticas, o hacer otra pregunta igual. Ahí no sé, alguien veo ahí Isadora, por favor, adelante. Y en tu cara que ibas a preguntar y después levantaste la mano. Funciona. Aún hay cierta conexión. Adelante. Gracias, profe. Bueno, estoy tratando como medio de formular mi pregunta, pero como, y va un poco dirigida a las dos también como en esto de también lo que decía Gabriele, que era como el de en la infancia, como el dejar, el solo ser libre, el solo fluir, como esto, y me pasa que en el colegio, pienso en el colegio y pienso que es tan difícil fluir, como de por sí para cualquier niña es muy difícil como encontrar ese punto en el que se puede fluir, entonces, y un poco también lo que decía Gabriele, como esto de poder generar instancias extracurriculares, y me pasa como pensando ese tipo de cosas, cómo se puede proteger a esta infancia en entornos de estos colegios en donde no te permiten ser, no te permiten fluir, pero también hay una necesidad dentro tuyo de que te dice como, quiero expresarme, ya conozco cierta información, entonces ahora ya sé que quiero expresarme de esta forma, pero si me expreso de esta forma también puedo correr un riesgo, o mi familia corre un riesgo, mi educación también corre un riesgo, porque al final uno no puede estar en el colegio que quiere siempre, porque es como donde te toca, si es que está cerca de la casa, si es que justo vaya a un liceo que es como emblemático y tienes que viajar por todo Santiago. Entonces, pensando en esas cosas también, no sé si como desde la experiencia pueden comentar algo al respecto, como que no puedo pillar una pregunta, pero por ahí para ambas. Gracias. Adelante, Gabriele. Muchas gracias, Isadora, por esa pregunta. Mira, yo, por mi experiencia personal, estuve en 6 colegios, entonces tengo varias formas estructurales y creo ser súper privilegiada por tener todas esas formas. En una primera instancia estuve en un colegio particular, 100% particular, con una base religiosa súper fuerte, porque mi vieja igual como que quería que fuera de bien, entre comillas, ¿cachai? Porque uno... Y era muy buena la educación a todo esto. Pero ahí no recuerdo si ya presentaba como algo diverso o le había dicho algo a alguien, no recuerdo. Pero después fui a un siguiente colegio que era estatal y la experiencia que tuve ahí con respecto a mi diversidad, entre comillas, fue aún estaba, porque yo a los 12 años empecé a buscar qué era lo que me gustaba, por qué me gustaba, y después fue mucho más, mucho más después fue la identidad no binaria. Y llegué a un colegio, en general se me respetó, o sea, lo que yo decía o lo que yo sentía, en general se me respetó, solo en este colegio que llamaron a mis papás como si hubiera estado mal, llegué a un cuarto, en ese entonces cuarto colegio que era como más libre, era particular subvencionado. Y la verdad es que la política de ahí era la inclusión, no solo con diversidades, sino con personas con capacidades diferentes. Entonces, como tienen esa política, se tiende a ser un poco más libre y ahí yo exploté, así como, de hecho me decían Gabo, los profes como que me decían, ¿por qué te vaya a cambiar? Ahí me llegó una crisis porque mi papá no me aceptaba del todo, entonces yo necesitaba cambiar. Y terminé en un colegio evangélico, donde entré, ¿cómo se llama? Condicional por ser lesbiana. O sea, se sabía de antemano que yo y estaba onda bajo los ojos de todos los profes que no me descarriara. Y mis papás estaban solo viendo donde lo que o sea, ahí eran políticas absolutamente diferentes, pero fui yo quien eligió eso. Al final de cuentas, mi curso entero me aceptaba y me decían Gabe. Ahí como que fue la primera vez que
existía como este Gabe, como esta opción no Gaby ni Gabo, sino Gabe, y desde ahí en adelante yo empecé a cuestionar muchas cosas, pero me refería a cómo lo toma cada colegio y depende más allá del profesorado, porque hay profesores que se vuelven de mucho apoyo y súper directo. O sea, mi profe de arte en el colegio este que era subvencionado particular, fue, ella me decía, pero si no hay nada malo en ti, como que me dio tanta seguridad que la recuerdo hasta el día de hoy, así como otros profes que estaban en contra y estaban como entre ojos y era solo del profe, o sea, no había nada curricular que los avalara. Por eso digo que es muy importante igual que el profe en sí sea un ente apañador, más allá si es avalado o no por algún currículo. ¿Cachai? Ese es mi aporte. No, no sé si a lo mejor puede ser como hacer la pregunta de nuevo, Isidora, como que se me olvidó un poquito. Voy a tratar de acordarme cómo lo dije, pero creo que tenía que ver un poco también de cómo se puede proteger esta infancia trans o esta infancia libre en general, en base como a lo... no sé cómo decirlo, no me fluyen las palabras como antes. Yo creo que a lo mejor te refieres como a los estereotipos. Yo igual siento que como cuando uno refuerza estereotipos en esos espacios, al mismo tiempo estás como quitándole espacio a que el niño vaya creando su propia identidad, pues cierto que la puede desarrollar de cualquier forma. Siento que a lo mejor tiene que ver un poco con eso. Claro. Profesor Juan, hay una pregunta en el chat. Sí, la voy a leer, que la hace Selma. Nos pregunta ahí, buenas tardes, soy profesora también, y relacionado a la pregunta que realizó Alejandro, quisiera consultar qué medidas son las más adecuadas a tomar para acompañar infancias trans, cuando muchas veces los apoderados y la institución educativa no acompañan e incluso respeta la identidad de los estudiantes. Muchas gracias de antemano, dice Selma, que es profesora, que está acompañándonos acá. Romina. Sí, bueno, ahí, como les decía anteriormente, el profesor envió, Marco Antonio envió la circular trans que salió el año 2017, ya. Esa circular habla de 3 cosas importantes. Primero, yo creo que, digamos, para enmarcarnos dentro del ámbito legal. Entonces, esa circular habla primero del respeto del nombre social de la persona. Sabemos hoy día que la ley de identidad de género rige solamente para los mayores de edad. Ya, por lo tanto, todos los estudiantes de primero a octavo, no, perdón, de primero a cuarto, claro, hasta los 17 años, no tienen, digamos, esta facultad de poderse hacer el cambio registral en el registro civil, ¿ya? Entonces, esa circular hoy en día tiene una gran relevancia, es súper importante, es una circular súper breve, ¿ya? Y que habla del respeto del nombre social que tiene que haber en el establecimiento, por lo menos los documentos que no son legales, o sea, en las pruebas, el profesor respetar el nombre legal en las pruebas, en los listados, ¿cierto? Que se publiquen también en la sala y en la interacción, cuando yo interactúo con ese estudiante, respetar el nombre social de ese estudiante, ¿ya? El otro tema importante que habla esa circular es el tema del respeto del uniforme según la identidad de género del niño, ¿ya? Aunque yo veo que, o sea, yo personalmente siento que el estudiante no necesariamente tiene que ser trans para ir con el uniforme que le acomode. O sea, yo encuentro que eso de estar dividiendo los uniformes en los colegios, no sé, yo por lo menos yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, siento que fácilmente un hombre cis o una mujer cis, si quiere ir con pantalón o falda, es una decisión que toman ellos. O sea, creo que ahí el establecimiento no tiene por qué estar interfiriendo ni estar violentando la identidad que se expresa a través de la vestimenta del estudiante. Pero bueno, la circular habla de eso, del respeto del uniforme según la identidad de género del niño o la niña. ¿Ya? Y el otro tema también que habla importante de la circular trans, que causa revuelo en todos lados siempre, es el tema del uso de los baños.
ya también el uso de los baños respecto a la identidad de género del estudiante. Ya, hay unos colegios que tienen la infraestructura, por ejemplo, de colocar un tercer baño mixto, ¿cierto? Pero la circular habla de eso, ya entendiendo de que no todos los colegios tienen los recursos para colocar un tercer baño, que se respete la identidad de baño, digamos el baño según la identidad de género del niño, pero también lo implemento. O sea, yo el otro día hablaba con una familia de un niño trans que va en el 7º básico en La Pintana, y claro, él va al baño de hombres, pero él orina sentado, ¿cierto? Entonces, lo que estaban pidiendo también es que tuviera papelero en los baños, ¿cierto? O sea, para que se pueda secar y todo eso. Entonces, no es tan solamente un tema del uso y de respeto, sino que también tiene que ir con una educación sexual integral, o sea, con este acompañamiento también de estas 3 cosas que especifica esta circular, que es el uso de baño, el uniforme y el nombre social. O sea, esto necesariamente, si yo como directora, por ejemplo, voy a implementar y va a regir esta circular trans, la idea es que eso también vaya acompañado con una educación, con capacitación y talleres para los profes, para las familias, para los estudiantes y todo eso, ¿cierto? Para que se entienda también cuál es la idea de estas nuevas modificaciones que se están haciendo, ¿cierto? Inclusivas por lo demás. Entonces, eso es lo que yo, digamos, sería como una respuesta a esa consulta un poco. Yo quería aportar algo un poquito más. ¿Qué medidas son las más adecuadas a tomar para acompañar infancias trans? Bueno, es que son como hablar en Romina, lo de los baños es súper complejo, pero si hay algún profe que pueda hacer conexiones con estas instituciones, también como derivar acompañamiento o que conozca a alguien que acompañe psicológica o psicopedagoga, que acompañe infancias trans, también es muy importante porque estas personas se sienten muy solas porque obviamente hay un mundo que les coarta y les divide, y yo creo que si hay alguien que, como decía antes, entiende ese mismo lenguaje, sería bueno que cada profe tuviera como no sé si una cartelera de datos, como para decir, oye, si necesita información está esto, si necesita este sitio web está esto, como derivar, como ellos tienen el primer relación con la niña, o con el chico o la chica trans, eso. Sí, también a agregar a propósito de lo que estamos hablando, cuando me conversaron este tema, esta familia de La Pintana sobre este chico trans en la escuela, creo que la familia le dijo al director que esto también tenía que estar acompañado de un tema de educación y entender de que, por ejemplo, no todos los hombres orinan parados. Entonces, tiene que ver con eso, ¿cierto? Entonces, y eso también le viene a la dirección, porque ellos también tienen que ser capacitados, los directores, todos ellos, y al fin y al cabo estos son temas de enfoque, entonces la idea es que estén abiertos a eso. Ahora, el talón de Aquiles de esa circular trans es que rige siempre y cuando los padres o la familia estén de acuerdo con esa identidad de género del niño. Ya, por eso es que el tema de los padres como primer responsables de los hijos en estos temas es una complicación, porque si los padres no están de acuerdo, y eso ha sucedido muchísimo, de que los profesores dicen, mira, ¿sabes qué? Tengo un estudiante trans, pero sus familias son evangélicos, no están de acuerdo con eso. Al final el profesor termina haciéndose responsable de eso, tiene que hacer 1000 de gestiones con la dirección, citar a la familia, y es súper complejo eso. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber tienen que haber garantías, porque hoy en día la situación de las personas trans en Chile es terrible, o sea, sobre todo para el acceso laboral, porque se pensaba que la ley de identidad de género sí ayudó a la ley de identidad de género por el cambio de nombre, me respetan en los trabajos porque mi carnet dice tal nombre, pero eso no quiere decir que en la práctica la discriminación no exista. En las entrevistas laborales muchas veces no te llaman
por esa misma situación, y yo lo he visto muchas veces, que en el fondo es por eso, porque tienen miedo y se justifica, no, es que los clientes, ¿qué van a decir los clientes? Es que ¿qué van a decir los niños? Pero en el fondo son ellos los que te están excluyendo. Entonces la discriminación existe igual, y el panorama de las mujeres trans en Latinoamérica es más terrible aún. O sea, la expectativa de vida son entre 35 a 40 años, porque la mayor parte de las mujeres trans todavía está en el tema del trabajo sexual. Y no es porque yo quiera hacer un juicio de valor contra el trabajo sexual. El tema es que el trabajo sexual, al no estar regularizado, expone a las chicas a situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con infección de transmisión sexual, porque los mismos clientes le piden hacerlo sin condón, la exponen a uso excesivo de droga, también por exigencia de los clientes, a violencia de género, también dentro de esos círculos. Entonces al final termina mermando la calidad de vida y terminan muriendo entre los 35 a 40 años. O sea, Argentina y Uruguay, que están un poco más adelantados en temas de género, las expectativas son un poco más altas, pero en los países centroamericanos, México, Perú y Chile también es terrible la situación de las mujeres trans. Entonces no se está cumpliendo el objetivo fundamental de la educación, que es el desarrollo integral de esa persona. O sea, al final esa persona termina con una sola posibilidad porque todos los otros espacios están excluidos. Entonces, es un tema importante hay que abordar. Antes yo tenía la preocupación de que no habíamos tocado este tema, y bueno, ahora me voy con una preocupación aún mayor, porque en realidad la carencia de no haberlo hecho es aún más grave, veo. Y son muchas las temáticas que hay que profundizar. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, aporte a lo que han planteado Gabriele y Romina. Bueno, ya estamos entonces. Si no hay más, le agradecemos. No tengo palabras para el agradecimiento, no solo por haber estado acá, sino por la claridad y pasión que han puesto en sus alocuciones, y realmente a mí me ha dejado bastante conmovido el tema, y ya tenía una visión, pero bueno, con lo que ustedes plantean, cuando uno habla de educación sexual integral, es porque realmente pareciera una vez redundar el tema del integral, pero debe estar, digamos, o sea, porque las dimensiones son múltiples, y uno realmente cuesta, digamos, procesarlo. Es fundamental el tema de la formación. Bueno, muchas gracias. No sé si Paulina o Edita quieren señalar algo antes de terminar. Sí, yo quisiera darle las gracias a... La Gabriele también quería, perdón. Sí, ya, Gabriele primero. Gabriele. No, como ya para terminar, y obviamente agradecer la instancia, hay documentales chilenos muy buenos que hablan de estos temas, por ejemplo, Niñas Rosadas y Niños Azules, muy buenos, para que, no sé si se los puedan presentar a las niñas, como educadores, insertar la duda, insertar el cuestionamiento, la integración, y si en el aula se encuentran con niñas que tengan dudas, como que a acercarse a los chiques que no sé si están procesando bien la información con su compañero, su compañera o su compañere, y brindarles como, mira, no hay nada de malo. Cuando un adulto pone paño frío, entre comillas, a esos cuestionamientos que tienen cargas tan negativas de años, que sobre todo por la iglesia, denostando y creando una aberración en nuestros sentires, eso yo creo que como adulto hay que ir bajando, poniendo paño frío y diciendo, está todo bien, mira, eso es parte de la diversidad, como son migajas, podríamos decir así, que todavía no hay un plan contundente por parte del Mineduc, pero sí son rositas que ayudan a que el concepto de aberración y de todas esas cosas que se nos ha denostado por años baje y ya no sea tal, sino es como, no, somos personas como todos, y eso quería aportar. Muchas gracias. Gracias, Gabriele. María Paulina, ¿estás? O Edita, no me acuerdo cuál de las dos estaba.
Sí, yo. David, No, lo que les quería decir, primero decirle a Gabriele si nos puede compartir el link del video que presentó, que es muy didáctico, muy pedagógico, y hubieron ciertos conceptos que a uno se les fueron, entonces es bueno revisarlo y trabajarlo también, nosotros que trabajamos en educación superior, y también ciertos profesores, profesoras que están acá presentes también. Agradecerles a Romina, a Gabriele, nosotros armamos este conversatorio a solicitud de nuestros estudiantes que están en práctica profesional de psicología educacional, pero también, como decía el profesor Juan, desde la humildad nuestra de que no conocemos los temas por falta de una educación sexual integral. Entonces, el sistema educativo chileno en estos temas trae mala formación y no importa la edad que tengamos ni en el nivel que estemos, ¿cierto?, trabajando, enseñando, necesitamos educarnos, necesitamos formarnos, y en ese contexto lo que hace Romina y lo que hace Gabriele es un tremendo aporte, ¿cierto?, para que nos vayamos educando entre nosotros. Entonces, si no lo tenemos desde la institucionalidad quizá, es súper importante hacerlo entre nosotros, entre nosotras, entre nosotros, entre el pueblo en el fondo, ¿ya? Así que en este proceso además tan movido que estamos en un momento crucial de crisis de la institucionalidad, ¿cierto? Pero también con luces de esperanza, como es el tema de la Convención Constitucional, y esperemos también que no tengamos ahí al innombrable de presidente en un par de años, que estamos todos ahí luchando porque no sea así, darle las gracias. Y dejarles invitadas también para próximo año, ya con más tiempo, quizás a hacer algún tipo de conversatorio presencial o no, mucho más elaborado y con mucho más tiempo. Así que por mi parte eso, agradecerle a Romina, a Gabriele y también a profesores y estudiantes que están aquí. Se hizo la invitación también, bueno, Romina trabaja en la UNCE, ¿cierto? El profesor Marco Antonio, que es profesor de la UNCE, el profesor Marco Santibáñez, y había también un par de profesores más por ahí, entonces también darle las gracias a todos los presentes. ¿Pauli? No, agradecer nomás, y por supuesto, como equipo docente, como sabemos que ahí es colega la profesora Ramírez, también cuenta con el equipo. Si usted hace alguna actividad en su universidad, por supuesto, en la medida que podamos colaborarle con algo, desde las cosas que nosotros dominamos, ahí cuente con nosotros, profesora. Y por supuesto también usted, Gabriel, si quiere hacer alguna actividad que este equipo docente pueda devolverle la mano por su participación, no duden en decirlo. Ya, sí, y muchas gracias. Eso nomás. bueno, muchas gracias a todos también por asistir, a los compañeros de la UNCE, que ojalá sigamos haciendo cosas en conjunto, y damos por concluido este conversatorio. Estará la grabación y la circulación disponible, se las enviaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, chao, que estén bien.